Paulino Guarido es subsecretario Interior de SUTEBA y secretario general de CTA en La Matanza. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, momento complicado. Situación difícil la que están atravesando. Es muy difícil la situación de los docentes en la provincia de Buenos Aires y en el país. Estamos exigiendo que el gobierno nacional y provincial cumpla con la ley y dé las respuestas que hasta el momento no dio. Y particularmente en La Matanza, un momento mucho más difícil. Yo soy maestro de educación de adultos en La Salada, dentro del partido de La Matanza. Fui director muchos años de una escuela primaria, la 120, y lo grave en el distrito, que se suma a la falta de respuesta de los distintos gobiernos, es instancias de amedrentamiento y de amenazas que estamos sufriendo los docentes en las escuelas con la intromisión de la policía bonaerense en distintas instituciones ¿Son perseguidos? Y la policía está generando apariciones en las escuelas del distrito, fundamentalmente en las zonas de González Catán y Virrey del Pino, inquiriendo datos sobre el paro, pidiendo explicaciones de por qué no se desarrollan las clases y pidiendo listados de los docentes que adhieren a la medida. La verdad que es un retroceso de décadas en impedir el legítimo derecho de huelga legal, constitucional y legítimo, con instancias de amedrentamiento y amenazas que estamos sufriendo. ¿Y cómo se responde a esta situación? Digo, ¿qué es lo que va sucediendo allí en el interior de La Matanza ante cada una de estas persecuciones que se están dando? Mira, la respuesta fundamental es la unidad de los compañeros, la unidad con la comunidad educativa y la denuncia pública y también la denuncia en los ámbitos judiciales. Hoy vengo al mediodía de realizar la segunda denuncia en la Fiscalía General de La Matanza, porque los hechos, en lugar de aclararse o tener la debida corrección, en el distrito se agravan y se complican. La semana pasada fueron 4 escuelas, 2 con situaciones muy duras de amedrentamiento. Hicimos la denuncia junto con una red de directores y acompañó esa denuncia el secretario de Derechos Humanos de la CTA Matancera, que es vicedirector de una escuela de la Villa Palito, que es muy conocida. Bueno, lo que tuvimos esta semana es la falta absoluta de respuesta del poder político educativo en el distrito, que es el jefe regional, que es la persona de Finocchiaro, del director general de escuela en La Matanza. Una falta de respuesta absoluta y un agravante más. Volvió la policía a una escuela a requerir esta información, y no fue a cualquier escuela, fue a la escuela donde es vicedirector el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Héctor, que había hecho la denuncia la semana pasada. Y a esto se suma actividades de delación y espionaje a través de un jefe distrital, mostrando a equipos directivos y delegados fotos de asambleas de padres y expresándoles que se tienen que cuidar en lo que dicen y demostrando que los docentes son espiados. Así que nosotros vemos con suma gravedad lo que está sucediendo en nuestro distrito, que se suma al clima que esperemos que cambie, que impera en la provincia de Buenos Aires alrededor del conflicto docente ante el justo reclamo que llevamos adelante. Paulino, ¿se sabe qué hacen con esas listas de esos docentes? ¿Qué es lo que pasa? Digo, alguna medida van a tomar seguramente, pero ¿tienen noción de qué es lo que están...? Y lo más importante es que nuestro país ha crecido y tenemos muy adentro nuestro, y sobre todo los maestros y profesores, lo que es el respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida, la garantía de los derechos constitucionales. Y lo más importante es que ningún director dio ninguna información ante estas amenazas y amedrentamientos que están sufriendo. Ninguna información se llevaron, pero es muy grave que la hayan ido a buscar, y de alguna manera sentimos, en un caso con la presencia policial, algo nunca visto en democracia. Y con el tema de las fotos, directamente nosotros vamos a hacer la denuncia por apremios ilegales
y amenazas. A ver, es una situación, y ya le doy el pie a Nico que también quiere preguntar, es una situación y justo en un contexto estamos ante épocas o días especiales en la Argentina, particulares, se viene el 24 de marzo. En este contexto, es parte de lo que vos decías, es un retroceso y también es una lógica perversa que nos lleva a los peores años de la historia argentina. En un conflicto, digo, que cada uno puede tener sus propios intereses. Los gremios representar las mejores condiciones laborales para los docentes, el gobierno peleando lo que cree hoy, a mi criterio es injusto, de un tope salarial, el cual es indebido en este contexto. Pero nada bajo ningún punto de vista en la democracia argentina, después de lo que ha pasado en las peores épocas de nuestro país, amerita el espionaje que ustedes están denunciando, que están sufriendo allí en La Matanza. Sí, recién conversábamos con uno de tus compañeros. Sí. Yo empecé en la docencia en el año 1978, hemos vivido situaciones de persecución, sentirnos perseguidos, observados. Viví el tiempo donde a los cuentos les poníamos otro título para poder contar los cuentos prohibidos, donde teníamos 2 cuadernos para enseñar la matemática moderna. Era dictadura, eran 30.000 compañeros desaparecidos, 600 docentes desaparecidos y esta presión permanente en el cotidiano de la escuela. Pero en democracia es realmente vergonzoso, es muy grave y necesita de las correcciones inmediatas, imprescindibles del gobierno de la provincia de Buenos Aires de esta situación. Paulino, vos nos venís a contar de que son perseguidos, que son vigilados. Lucho recién tocaba el tema salarial. ¿Qué análisis hacen ustedes los docentes? ¿Por qué son, no sé si uno de los pocos o quizá la única profesión de la cual todo el país sabe cuánto se cobra y todo el país discute cuánto tiene que cobrar o cuánto tiene que no cobrar un docente y no se hace con otra profesión? Sí, eso es muy llamativo, pero también podemos decir que no nos molesta. Lo que sí, es más, en algún punto está bien que la sociedad, el conjunto de las comunidades sepan y por esa razón acompañan el reclamo nuestro. La verdad que es una dura lucha la que estamos llevando adelante y la estamos llevando adelante con el acompañamiento de todas las comunidades educativas, que es una de las garantías que nosotros tenemos para la continuidad de esta discusión que estamos dando. Y este acompañamiento no solo porque saben los padres de nuestros alumnos la verdad de cuánto es nuestro salario, que a veces el presidente no sabe ni cuánto ganamos, ni cuánto reclamamos. Los padres de nuestros alumnos lo saben y nos acompañan. Nos acompañan porque saben que es justo que tengamos un salario que nosotros decimos ningún docente por debajo de la línea de la pobreza. Saben que eso es justo y que también marca un punto, una base para también los propios reclamos de las comunidades educativas en sus respectivos trabajos. Por eso decimos que nuestro reclamo es constitucional, es legal y además es legítimo. Pedir recuperar el salario perdido por la inflación y los tarifazos del año pasado es elemental y que eso no puede ser reemplazado, esa recomposición de nuestro salario con un bono por única vez, que es decir, te pagamos 500 o 1000 y nunca más reclamás lo perdido y que eso para nuestros compañeros jubilados significa 0 aumento, es vergonzoso y es inaceptable. Y lo mismo la continuidad de exigir una recomposición salarial para este año acorde a lo que marca la perspectiva inflacionaria de todas las consultoras hasta las oficialistas. Y en este contexto, la situación de los docentes que están o que han adherido al paro, ¿qué situación está sucediendo en La Matanza respecto de los descuentos? Algo que se instrumentó en el último tiempo y que por lo que tenemos entendido en distintos puntos ya se ha aplicado el descuento a los docentes por el ausentismo, como dice el gobierno. Mira, nosotros lo que hemos visto, porque ya se ha detectado a través de distinta información que recibimos de otros compañeros, que están efectuados los descuentos de algunos días de paro. En principio también de manera ilegal, porque lo que corresponde es que los contralores, que son las planillas que controlan las faltas de los compañeros de las escuelas, llegan finalizado el mes y los descuentos se hacen con posterioridad de la lectura de estas planillas. En realidad han ejecutado
descuentos por paros con una carga masiva a mansalva, que además de ser ilegal el descuento, se lo han hecho a mansalva a una compañera que está de licencia por embarazo, a alguien que está enfermo, a alguien que fue a trabajar. Y lo que genera en realidad en los compañeros más que temor es muchísima indignación. Lo mismo que generó ese premio a la insolidaridad que pretendió dar el gobierno de Vidal. Muchos compañeros que por distintos motivos acompañaban la medida, explicaban a los padres la justicia del reclamo, pero habían decidido estar en la escuela, estaban absolutamente indignados por esa bonificación indigna que de esa manera el gobierno de la provincia creía que compraba a los maestros. La verdad que lo que generan esta situación es tanto ese bono, que si había dinero para ese bono, tiene que haber dinero para un aumento lógico, digno y pasible de ser considerado. Un bono, recordemos, digo, para el que está del otro lado, que iba entre los 1.500 pesos y los 3.000, para aquellos que, en tal caso, en el último tiempo, estuvieran en las aulas, diferencia de aquellos que se han ausentado y se han sumado a la medida de Para fuerza. los que no hicieron paro, generó mucha indignación, tanto los descuentos masivos por ilegales, ilegítimos, como ese bono denigrante que atenta contra la dignidad de los compañeros. Levantó el paro y la movilización en la provincia de Buenos Aires, la adhesión en la movilización que ustedes vieron aquí en La Plata, luego de la propuesta de ese bono tan indigno. Sí, fue al día siguiente. Exactamente. Jueves de la semana pasada. Y lo mismo generan estas últimas medidas del gobierno provincial y esta ausencia del gobierno nacional en relación al paro nacional y la movilización de mañana a Plaza de Mayo, que nos parece que va a ser una respuesta histórica de los docentes y que va a poner en la pelota otra vez en el campo del gobierno, que va a tener que dar una respuesta. Hoy esta historia ha pasado por distintas aristas y por distintas circunstancias y situaciones. Hoy, ¿cuál es la realidad en una nueva apertura del diálogo? Apertura del diálogo que tardó mucho tiempo, porque este tema los gremios debían ser convocados a fines del año pasado, para lo que tenía que ver una descomposición en el salario del 2016, se pateó para más adelante, digo, desde el Ejecutivo provincial, no fue enero el mes, como se había dicho, fue principios de febrero, fines de febrero después realmente el momento, ya a pocos días del comienzo del ciclo lectivo que en un montón de lugares de la provincia de Buenos Aires y del país no ha comenzado, pero después de un camino de estar antagónicos o separados, se volvió a abrir el diálogo. ¿Diálogo que lleva a algo? ¿Que tiene algún punto de encuentro o son dos puntos que están totalmente desencontrados en una misma mesa? En principio, como vos decías, recordar que desde agosto del año pasado venimos exigiendo la reapertura de la paritaria para que el gobierno provincial cumpla con la cláusula de monitoreo para evaluar la pérdida de poder adquisitivo de nuestro salario, y no se cumplió. No cumplió con el acuerdo paritario del gobierno provincial. Y este año nosotros, en esta oportunidad, en la convocatoria de ayer, valoramos en principio positivamente que el gobierno haya recepcionado los reclamos, que acepte que hay un deterioro en el poder adquisitivo de nuestro salario. Es un reconocimiento producto, que ustedes creen. Exacto. Ahora, y se le planteó al gobierno de la provincia de Buenos Aires puntos que son ineludibles de resolver si es que queremos salir de este conflicto, que es que no avance el tema de los descuentos ilegales hacia los compañeros, la recuperación del salario que se perdió el poder adquisitivo el año pasado, un aumento acorde a la inflación pronosticada y todo esto entre paréntesis en función de que al mismo tiempo el gobierno nacional tiene que cumplir la ley convocando a la paritaria nacional. El haber recepcionado el gobierno esta vez sin chicanas, sin amenazas, en este momento nosotros lo consideramos positivo y tendría que haber sido la respuesta que tendría que haber dado el gobierno en su momento. Una actitud de una negociación en una paritaria que, como decimos, no es una guerra y no tiene por qué serlo. Sí es una discusión dura, difícil. Así que lo que primero nosotros decimos es valoramos esta recepción del gobierno provincial. Respuesta no hubo ninguna. Ahora lo que viene es la espera de una respuesta pronta, esperamos,
que dé respuesta. Esta respuesta tiene que dar solución al conflicto que está planteado y a la demanda de los trabajadores. Las mesas de diálogo de los docentes en La Matanza y de la representación gremial, en este caso, por eso estamos charlando contigo en esta tarde, es seguir por este camino, por las medidas de fuerza. No hay nada que hoy vaya a cambiar, salvo que aparezca una propuesta que se acerque cercano a lo que ustedes pretenden, que está allí alrededor del 35%, la compensación del 2016 y más ajustado al 25% de este año. Todo eso tiene que estar incluido, tiene que estar discutido. El tema de la paritaria nacional tiene que estar convocada y son los compañeros, las distintas instancias orgánicas de los distintos sindicatos quienes van a decidir la forma de continuidad del plan de lucha que estamos llevando adelante. En principio hay una enorme convocatoria para mañana en la Plaza de Mayo, que ha partido de distintos puntos del país, y desde La Matanza la cantidad de micros con compañeros que van a participar y que van a ir por su cuenta a la Plaza de Mayo nos va a demostrar una jornada histórica para la docencia de nuestro país. Paulino, eso quería preguntarte, digo, ya hay mucha movilización desde hoy mismo de distintos puntos del país. ¿Y qué consecuencias crees que va a traer esta marcha multitudinaria? Esta marcha, además de convocar a los trabajadores de la educación, a los docentes, va a convocar a la comunidad científica, a la comunidad universitaria, a los padres de nuestros alumnos que van a ir en los micros y en nuestros propios vehículos. Lo que va a generar es la necesaria respuesta seria, tiene que generar una necesaria respuesta del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Esto es lo que nosotros esperamos y que lo que va a exigir y manifestar mañana un conjunto muy amplio de sectores de nuestra patria, sectores sociales que están comprometidos con la escuela pública. Eso es lo que va a suceder mañana, va a ser una asamblea en defensa de la escuela pública. La última, y agradeciendo tu tiempo, Paulino, uno recuerda a otros años, otros gobiernos, la historia de la provincia de Buenos Aires en el comienzo del ciclo electivo es de diferencia entre la representación gremial y el poder de turno. ¿Esta es la peor de las circunstancias entre la representación gremial y en este caso el gobierno de María Eugenia Vidal? La verdad que la característica distintiva es el clima de violencia y el clima de guerra que intentaron imprimirle a una negociación paritaria. Y sí, dolorosamente es distinto y es grave, desde las amenazas a nuestro secretario general, sí, desde propuestas ilegales lanzadas alegremente para que vayan a trabajar a las escuelas voluntarios, que ya vimos que se anotaron servicios de inteligencia para policiales para trabajar de maestros, las amenazas de descuento, la policía en las escuelas, inspectores del Ministerio de Trabajo también, como previo a la policía, inspectores que no van nunca a una escuela a ver las condiciones de trabajo en las que desarrollamos nosotros nuestra tarea, los chicos aprenden. Una batería de iniciativas del gobierno provincial y nacional que apuntaron a profundizar el conflicto como nunca antes. Paulino, gracias por haberte acercado. Dale, gracias a ustedes.